Uno de los temas más sugeridos por mi audiencia es que haga un iceberg o una pirámide del IMSS. Yo sé que este tema va a dar bastante de qué hablar. Este video tiene sorpresas bastante oscuras que de seguro te van a entretener, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social es cuna de una gran cantidad de mitos y leyendas. Yo, en lo personal, hice mi internado de pregrado en el IMSS de Guanajuato y por mucho fue la peor experiencia de mi vida. Un hospital corrupto hasta la médula de los huesos. Pero hoy no vamos a platicar de su lado corrupto. Abordaremos ese lado misterioso que ocurre en sus pasillos. Presuntas apariciones paranormales que varios pacientes han tenido la desdicha de vivir en carne propia, sobre todo con aquel espectro. Ese espectro que deambula, según varios testimonios, en algunos hospitales de México. Y me refiero a la planchada. El fantasma de una enfermera que cuida a los pacientes. Y algunos dicen que llega inclusive a hacerle cosas muy malas a los pacientes. De esto y mucho más vamos a platicar en el tabloide misterioso y alucinante del día de hoy. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. ¿Cambio de bebés en el seguro? Esto era al principio una leyenda urbana entre muchas personas, inclusive un chiste, y era tratado de tal forma porque sonaba increíblemente ridículo e imposible que pasara. Pero se demostró con creces que esto es verdad. Este anuncio que un suscriptor me pasó, Felipe78, me pareció de lo más escalofriante. El anuncio dice así: si naciste entre el 23 y 27 de julio de 1974 en la clínica 220 del IMSS y eres varón, es probable que vivas con una familia que no es la tuya. Fuimos cambiados al nacer. Eso es lo que dice este anuncio. Y esta leyenda viene acompañada de una imagen bastante subliminal. Esta publicidad está en la ciudad de Toluca, donde incluso hubo espectaculares para dar a conocer este tema. Y todo esto fue organizado por José Francisco Hernández, un hombre de 40 años que en el 2014, después de muchas dudas sobre si pertenecía a su familia, porque resultaba que no se parecía físicamente a ninguno de sus progenitores, se realizó la prueba de ADN en 2 ocasiones y resultó que no había ningún lazo sanguíneo con su supuesta familia. Se habla que alrededor de 300 bebés que nacieron en Toluca el 25 de julio del 74 pudieron estar en familias equivocadas. Pudieron casi toda su vida vivir con familias intercambiadas. ¡Qué negligencia tan espantosa! ¿No lo creen, mis amigos? Escríbeme tus comentarios porque me interesa mucho leer tu opinión. Ya saben que yo los leo a todos y a todos les doy corazones. Y esto, mis amigos, pasó en el IMSS 220 de Toluca. Debemos de considerar las repercusiones psicológicas y morales de todo esto. Tan solo imagínate que después de vivir varios años te enteras de que tus padres y consanguíneos en realidad no son más que conocidos, ya que tu verdadera familia está en otro lado. Esto podría crearle al pequeño un daño emocional y una depresión irreversible. A cualquiera, y esto ya siendo mayores, esto te va a ocasionar un shock. Ahora imagínate de niño. Y bueno, todavía fuera un caso aislado, pero no, resulta que hay más.
El 26 de enero, 2 niñas nacieron en el Hospital Materno-Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, en Texcoco. Llegaron al mundo con tan solo 50 segundos de diferencia. Las madres de apellido Estrada y Anaya recuerdan bien esta fecha. 2 días después, el 28 de enero, fueron dadas de alta y ellas siguieron su vida normal, como si nada, hasta que 2 años después recibirían una noticia que les cambiaría su mundo para siempre. Resulta que los pequeños que habían criado hasta ese momento no eran suyos. Incluso la señora Estrada ya había tenido problemas con su esposo, ya que el niño no se parecía a ninguno de los dos. Y esto llegó a muchas fricciones, a muchas discusiones y un posible divorcio que, gracias a Dios, tuvieron que cancelar debido a que hicieron una prueba de ADN y resultó que ninguno de ellos era el padre del niño. La señora acudió a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde se levantó un acta y esta institución dio finalmente con su verdadero hijo en el 2014 y se ordenó a los respectivos padres de los 2 niños entregarlos con sus padres biológicos. A estas 2 familias, según los portales de noticias en internet, fueron indemnizados con varios millones de pesos por daño psicológico, moral y emocional. Y el pago se dice que fue de más de 30 millones de pesos. Supongo yo que con 30 millones de pesos es más fácil deglutir esa píldora tan agria. O dime, ¿qué opinas tú? ¿Acaso hay dinero en el mundo para ocultar este daño tan fatal? ¿Qué opinas? Yo quiero leer tus comentarios. Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Ahora, pues vamos a reflexionar. ¿Cuántas personas nacidas en estos hospitales quizás hayan sido cambiadas? ¿Conoces tú algún caso similar? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios porque esto es un escandalazo. Y por la manera en que se manejan en el IMSS, realmente no dudo que esto sea verdad, ni por un segundo. Y no dudo que esto aún siga pasando. Pero claro, esto es solamente mi punto de vista. Yo solo soy un perro de la calle, hombre. ¿Qué puedo saber yo? Pero tú sí sabes. Y quiero leerte. Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Quién quita? Y tú eres uno de esos niños intercambiados. La transmisión perdida de TV Azteca y las sábanas del IMSS. En abril del 2020, algo extraño comenzó a hablarse entre varios usuarios de las redes sociales. Muchos juraban que a las 12 de la noche, después del noticiero del Gay de Closet de Javier Alatorre por el canal 13, hubo un error en la transmisión. Hubo un error en la transmisión del sistema televisivo, o quizá alguien se robó la señal. Podemos ver algunas grabaciones bastante perturbadoras. Recordemos que en ese tiempo era el inicio de la pandemia y que todos estábamos muy sensibles ante cualquier tipo de noticias, ya que desconocíamos completamente todo lo que estaba aconteciendo. Los videos que se transmitieron eran sobre pilas y pilas de pacientes del IMSS, personas finadas ante este bicho. Los videos eran muy gráficos, ya que se veían bultos apilados y en varias grabaciones que pasaban, en efecto, se veía una camilla con el logo del IMSS, esta grabación, lo cual no nos deja ningún lugar a duda que era en el IMSS donde se estaba grabando. Indica que por lo menos un video de todos esos videos que compartieron en las redes sociales era real. Y lo preocupante es que en esos momentos el gobierno decía que la situación estaba controlada. Incluso decían que no pasaría a mayores. Pero en esa transmisión se notaba todo lo contrario. Supuestamente esas pilas venían de los centros de salud y fueron captadas por personal del IMSS de Iztapalapa que evidenciaban lo mal que estaba la situación.
Algunas personas dicen que esto simplemente fue una broma y que fueron un grupo de internet, de Facebook, que idearon todo esto para ganar visualizaciones. Algunos dicen que esta transmisión de TV Azteca fue falsa, pero otros dicen que sí, que fue cierto y que lo vieron. Y si tú eres una de esas personas que vieron esa transmisión fantasma, por favor escríbelo aquí en la cajita de comentarios y cuéntanos qué fue lo que realmente pasó, porque esto fue algo así como un efecto Mandela. La planchada. Esta leyenda nació en el estado de San Luis Potosí y es una de las leyendas más conocidas en todo su estado. Sin duda, la leyenda de la planchada, una enfermera fantasma que se les aparece a los pacientes de lo que hoy es la clínica del IMSS. Una de las leyendas más conocidas en todo el estado de San Luis Potosí, sin duda alguna, es la de la planchada, una enfermera fantasma que se les aparece a los pacientes de lo que hoy es el IMSS. Las personas que han sido testigos de su presencia señalan que aquella bella enfermera siempre está bien peinada y arreglada, de ahí su apodo. Hasta el día de hoy su historia es una de las más tristes, pues sus apariciones en la clínica son parte de un castigo que se le dio a la planchada. Desde doctores, pacientes y familiares de pacientes cuentan que en algún momento durante la estadía de la clínica del IMSS se toparon con la presencia de esta enfermera. Los rumores señalan que este ente habita en la clínica desde hace años, cuando aún era el hospital Dr. Morones Prieto. Se dice que aquella enfermera era tan dedicada a su trabajo que incluso llegaba a repetir turnos para atender bien a los pacientes. Todas las personas señalaban que ella era una enfermera única, que tenía una gran forma de tratar a los pacientes con mucha amabilidad. Pero todo esto cambiaría, mis amigos. Se cuenta que un día se enamoró completamente de un doctor, de un cirujano, de un pirujano, y este le prometería casarse con ella. Pero, sin saberlo, simplemente la engañaba para acostarse con ella. Y se dice que esta desilusión amorosa cambiaría por completo a la enfermera. Y después de esta desilusión, aquella enfermera comenzó a tratar a los pacientes de una manera muy culera, como enfermera del IMSS. No los atendía como se merecía e incluso muchos de ellos llegaron a perder la vida por el maltrato que se les daba por parte de la planchada. Se dice que aquella mujer murió y que como castigo ahora su alma quedaría en pena para siempre por los pasillos de este hospital y su labor eterna sería atender de la mejor manera a los pacientes de lo que hoy es la clínica. Y esa es la leyenda de la planchada. ¿La has escuchado? ¿La has visto? Si has visto a la planchada o has escuchado de esta leyenda, por favor escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Pues yo no sé acerca de la planchada, no sé de fantasmas. Yo tuve una experiencia paranormal, pero en el servicio social. Dentro de los hospitales yo nunca llegué a ver absolutamente nada, pero yo tengo compañeros que afirman que ellos sí veían cosas, veían fantasmas, veían de repente cosas que se movían por sí solas, pero yo nunca vi nada en mis guardias. Pero no sé, quizás tú sí hayas visto, quizás tú fuiste un paciente del IMSS y por las noches te tocó ver algo bastante desagradable. No lo sé. Escríbemelo en la cajita de comentarios si así fue, porque eso es bastante interesante. Lo que sí sé es que los seres vivos, los que estamos con vida, en alguna ocasión
somos unos hijos de la chingada y que los hospitales a veces guardan muchas cosas, muchos chismes de pasillo y muchas hormonas. Es prácticamente un hotel donde la tensión está al máximo y créeme, hay muchas infidelidades, hay muchas aventuras sexuales, eso sí, y hay mucha gente déspota, prepotente y altanera, como lo enseñamos en estos videos. Pero yo creo que también eso se debe a algo psicológico. Yo creo que tanto tiempo estar encerrado en un hospital te vuelve loco y hace que tengas actitudes así como estas. ¡Pollo! Dale. Vas, Moreno. Vas, Jerry, de nuevo, con esto no. No, chica. Ya se te hicieron unos gallos horribles. Órale, órale. Para mí simplemente están locos y esto es una actitud de locura. Creo que son los de la cocina. Esto no es para nada normal. Y aparte de que son unos locos, son unos asquerosos cochinos porque en esos recipientes se prepara la comida para los pacientes. Guácala, qué asco. A mí me gusta la comida y la sopa sin pelos, no sé tú. Ah, pero el que no tiene madre es este pendejo que te voy a enseñar a continuación. Y como él hay muchos, este tipo de frustrados. Y si fueran tan chingones, pues ¿qué hacen un hospitalillo así? ¿No lo crees? Estarían en Estados Unidos o ganando dólares. Este tipo de frustrados me da asco. Las notas, enséñame las putas notas de hoy. No están, cabrón, porque no las pusiste. Sí, no las agregué. Ah, ¿no las agregaste y sí las hiciste? Las de hoy no. No están todas las originales. Ah. Mira, cabrón. Si regreso al quirófano y no están esos putos expedientes, cabrón. El lunes ya ni vengas, hijo de la chingada, porque aquí me vale madre tu pinche programación. Llego y están todos haciéndose pendejos ahí en las computadoras, cabrón. Cuando las indicaciones y las notas es lo primero que tienes que hacer. Tu programación y tus pinches relojes me valen un pito, cabrón. Sí, sí. A la 1 voy a venir, cabrón. Si no está eso, el pinche lunes ya ni te me aparezcas aquí, cabrón. Y este tipo de pendejos se llama frustrados. Y a pesar de que después pidió disculpa, pues de nada le sirvió. Esto se me hace mucho más triste y mucho más impactante que fantasmas. No lo sé, pero de estos hijos de la chingada sí realmente me da miedo, porque este tipo de personas convierte a buenas personas en unos hijos de la chingada. Mire nada más la pobre cara del provinciano. Está pero más que espantado, pobrecillo. Me da lástima ese residente o internillo, no sé lo que sea, pero qué pésimo, pésimo ser humano. El siguiente tema de este tabloide conspiranoico resalta por ser más que aberrante y vomitivo. El IMSS, fundado el 19 de enero de 1943 por el presidente Manuel Ávila Camacho, ideado para salvaguardar y garantizar el acceso integral de los trabajadores a la salud, con alrededor de 74 millones de derechohabientes a lo largo y ancho de la República Mexicana, es más que probable que se crearan ciertos mitos y leyendas urbanas alrededor de esta institución. Suposiciones, rumores, temas traídos a colación para la hora de la comida y para pasar el rato. A continuación vamos a platicar acerca de las negligencias médicas. Un tema que desafortunadamente se ha hecho viral. Descuidos que afectaron la salud del paciente, amputaciones equivocadas, errores fatales en pacientes con cuadros leves que solo llegaron a tratarse una simple infección urinaria y terminaron extirpándoles los huevos. Y casos así, casos muy parecidos. Y solamente basta poner a trabajar a YouTube y pasan en todos los estados de la República. Y es de verdad preocupante que se contabilicen tantísimos casos, porque eso mismo denota inmediatamente que hay un gravísimo problema interno. Sabemos que en el IMSS se venden plazas y que el sindicato protege a los médicos en caso de matar a alguien. Esto hace que algunos médicos se relajen demasiado y traten y tomen a la ligera su trabajo, y esta falta de profesionalismo es la que termina en negligencia médica.
no pasa nada, ya que el sindicato hace paro ante cualquier cosa que suceda. Pero estos solamente son los trabajadores de base. Mucho ojo, las negligencias médicas en su mayoría se cometen por trabajadores de base, que tienen muy buenas prestaciones, reciben muy buen dinero y no importa lo que hagan porque el sindicato los protegerá. Ya los dije, se relajan demasiado, se confían y cometen estos horrores garrafales. Generalmente los médicos que tienen contrato cuidan mejor su trabajo por miedo a dejar de comer. Y por esto pasan las negligencias, mis amigos. No por la poca empatía, sino por el ego avasallante del médico que se cree intocable. Y me refiero al médico de base, como el imbécil neurocirujano que escuchamos hablar vociferar en el video pasado. Y así hay muchos. Y yo te apuesto que ese pendejo que le estaba gritando al provinciano era un médico de base, también salido de una provincia, igual que al que estaba regañando, te lo aseguro. Uno de los casos más recientes de negligencia médica, o al menos de los que más se hizo eco en los medios de comunicación alternativos, fue el que pasó el 16 de octubre del 2016, donde se dio precisamente uno de los casos más alarmantes, donde una mujer junto con su hijo, el cual llevaba 26 semanas en su útero, murieron de neumonía atípica en el Hospital Nacional de la Raza. Y aquí comienza lo curioso del caso. Al esposo de esta mujer le informaron que el bebé no había sido extraído de la madre, por lo que le dieron a su esposa y al hijo que llevaba en su vientre para que le dieran sepultura y su respectiva acta de defunción. Pero, y chéquense esto, pero mes y medio más tarde, personal del IMSS le dijeron vía telefónica que el bebé sí había sido extraído y por lo que era necesario lo recogiera inmediatamente o lo incinerarían. Y este caso fue investigado por la misma CNDH, lo puedes googlear. Y esto llevó a que el caso fuera documentado y le diera ciertas recomendaciones al IMSS, la CNDH, unas recomendaciones entre comillas por actos de negligencia médica y faltas en prejuicio de sus pacientes. Y en el 2018 el IMSS fue la institución federal que más recomendaciones, por no decir amonestaciones, recibió por parte de la CNDH, con 21 de las 90 recomendaciones a todos los órganos de gobierno. 14 de estas quejas fueron sufridas por personas que simplemente iban a atenderse y por no recibir su atención médica suficiente o a tiempo se despidieron de este mundo. Pero también ha habido casos como el de la señora Oralia Pérez, mujer de 75 años, oriunda de Piedras Negras, Coahuila. Ella acudió al hospital de zona número 11 del IMSS para atenderse como de costumbre, ya que ingresaría al quirófano para ser atendida, para ser sometida a un bypass, debido a una cardiopatía. Pero los doctores que la atendieron terminaron amputándole la pierna a la mujer. Y por motivos de censura no puedo ponerles otros casos aún más graves y más grotescos, mis amigos. Y por eso hasta aquí le vamos a dejar de las negligencias médicas. Y a continuación vamos a pasar a otro tema de este tabloide conspiranoico. ¿Hay fantasmas en los hospitales? ¿Hay fantasmas en el IMSS? Pues al parecer sí, mis amigos. Regularmente la gente pensaría que en un panteón vas a encontrar espíritus, pero no. Vas a encontrar energías y manifestaciones paranormales en los hospitales, ya que es en ese lugar donde mucha gente está perdiendo la vida todos los días y todas las noches. Por lo tanto, hay una gran concentración de energía muy densa en esos lugares. La clínica número 25 del IMSS de Monterrey está especialmente embrujada. Hay una leyenda de una enfermera que nos recuerda a la leyenda de la planchada. Esta enfermera responde al nombre de Silvia, que antes era muy dedicada a su trabajo y que terminó siendo abandonada por su esposo doctor, que la dejó por una de sus internas. Cosa que la llevó a tener muchos sentimientos encontrados, que culminaron con la ira, con la furia, que terminó desahogada en sus pacientes.
ya que ella daba medicamentos a sus pacientes en exceso y finalmente hacía que perdieran la vida por intoxicación. Y según esta leyenda, mis amigos, esto pasó durante más de 10 años, hasta que un día la cacharon, la agarraron con las manos en la masa, la descubrieron, y en ese mismo instante que la descubrieron, ella decidió encerrarse en uno de los cuartos del hospital y se suicidó. Y desde ese momento se dice que su espíritu aterra a varios pacientes e incluso les provoca paros cardíacos de la impresión tan fuerte de verla. Se dice que actualmente se aparece en el piso número 7 del complejo. Una leyenda bastante aterradora que nos recuerda a la leyenda de la planchada, ¿verdad? Hay otra historia de ese mismo hospital, donde dicen que en el piso número 10, hace varios años, se le realizó un exorcismo a una mujer. Y realmente no hay mucho contexto sobre este rumor. Esto me lo contó un amigo que hizo su residencia en ese hospital. La gente cuenta que debido a ese exorcismo, vibras muy pesadas recorren ese piso, y si te encuentras en la vibra adecuada, podrás ver objetos levitar, sombras deambular por los pasillos y presencias muy extrañas y pesadas. También en ese hospital se asegura la aparición de un hombre, o lo que parece ser un hombre muy extraño, al parecer de traje negro, alto y delgado. Y ese hombre lo veían acercarse a los pacientes que posteriormente fallecerían en 2 o 3 días. Por lo que se llegó a comentar que ese hombre era nada más y nada menos que el ángel de la muerte. Yo quiero saber tus experiencias, ya que es muy probable que tú seas también derechohabiente del seguro o tengas familiares en el seguro. Escríbeme tus experiencias aquí en la cajita de comentarios, los voy a leer a todos y a cada uno. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este tabloide conspiranoico. Si este video tiene éxito, recibe muchos likes y se hace viral por alguna causa del destino, vamos a sacar una segunda parte de leyendas urbanas de los hospitales mexicanos. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos.